¿Qué tal, amigas y amigos? Avanzamos en los medios comunitarios de Corape y a esta hora del día nos acompaña de manera virtual Dayuma Amores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, y con ella vamos a hablar durante los siguientes minutos sobre la represión policial en movilizaciones. Así que la saludamos de inmediato. Buen día, doctora Amores. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, mucho gusto. Como lo mencionaron, soy asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED y es un gusto también para nosotros compartir este espacio. Gracias a ustedes por hacer este tiempo en agenda. Ecuador ha vivido movilizaciones contra el gobierno del presidente Daniel Noboa. Una de las más grandes fue la del pasado 21 de noviembre, donde se alertó de violencia y represión policial. Se habló de más de 12 personas detenidas, entre ellos menores de edad. Ustedes como INRED también denunciaban detenciones de 2 de sus integrantes. Vemos que desde el gobierno se insiste en que las movilizaciones buscan desestabilizar y en que los manifestantes agredieron a personal policial. Desde las organizaciones se habla del derecho legítimo a la protesta. Que nos cuente, por favor, acerca de esa jornada de movilización que mencionamos y qué pasó también con los detenidos. Sí, bueno, claro, nosotros sacamos dentro de nuestras redes sociales comunicados oficiales que les invito también a poder leer, poder informarse al respecto. Lo que tengo, digamos, para comentar es que es clara la posición estatal respecto a la represión policial en protestas, aun cuando el derecho a la resistencia, el derecho a la protesta social está constitucionalmente reconocido, aun cuando la Corte Constitucional menciona que el hecho de que exista un estado de excepción en el que se limitan ciertos derechos no impide que se pueda ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica. Aún con todos estos antecedentes existe una clara voluntad de represión policial, donde no existe tampoco un uso progresivo de la fuerza, sino al contrario, no existen múltiples videos donde, por ejemplo, se ve que los miembros de la Fundación INRED están haciendo una veeduría, donde solo están grabando y preguntan a los detenidos cuál es tu nombre, justamente porque nosotros hacemos un seguimiento posterior de las personas que han sido detenidas, en qué circunstancias se han detenido, si se han violentado o no sus derechos. Y aún así, 2 de nuestros miembros fueron detenidos de una forma desproporcionada, fueron golpeados en el momento de su detención, aun cuando no mostraron resistencia alguna. Luego fueron golpeados posteriormente, de lo cual también existen videos, y llevados justamente al distrito de policía Manuela Sáenz, que es un excentro de tortura conocido en la época de León Febres Cordero, y donde también fueron golpeados, ¿no? Junto con otros detenidos. Dentro de los detenidos existían 3 menores de edad, aun cuando se conocía que eran niños y adolescentes, fueron justamente reprimidos sin consideración alguna. No se les garantizó un debido proceso, se les violentaron múltiplemente sus derechos. Nosotros en más de 7 ocasiones solicitamos que nos permitan verificar la integridad de nuestros compañeros, alegando que somos sus abogados. Sin embargo, no se nos permitió, estuvieron retenidos e incomunicados muchas horas y luego posteriormente, más o menos 3 horas después, llevados a flagrancia, 3 o 4 horas después llevados a flagrancia, donde legalmente para la Policía Nacional nunca estuvieron detenidos, ¿no? Fueron liberados bajo un proceso de irregularidad total porque ya sabían, se habían dado cuenta que habían violentado las garantías mínimas de defensores de derechos humanos en el país. Aún hoy nosotros estamos considerando el tomar acciones legales frente a la represión que vivieron nuestros compañeros. Los 3 menores de edad también fueron liberados ya, porque no pueden ser detenidos, mucho menos en las condiciones en que lo hicieron. Fueron arrastrados, fueron golpeados. El resto de personas que fueron detenidas enfrentaron un proceso por contravención de alteración al orden público, justamente, y me parece que una persona por agresión a personal policial. Eso fue, digamos, el saldo que dejó las protestas del día 21, donde claramente el actuar policial fue desmedido, y donde nosotros también instamos a que reflexionen sobre los derechos que todas y todas tenemos al momento de participar de una protesta social en nuestro legítimo derecho, y que la Policía Nacional justamente está para proteger a las personas manifestantes que se están manifestando en paz y no reprimir de la forma totalmente violenta y desproporcionada en que lo hicieron.
Y usted ha mencionado que este proceso de detenciones estuvo lleno de irregularidades, que la Policía Nacional en este caso lastimó, en este caso, a los detenidos, entre ellos menores de edad. Pero ¿qué decía la policía? ¿En qué se basaba para estas detenciones? Porque usted señaló que estuvieron las personas algunas horas retenidas sin comunicación. Así que ahí consultarle qué decía la policía, porque también los vimos a ustedes como un red que estaban identificados con cascos, con sus credenciales. Vimos videos en donde ustedes les decían, somos de INRED, somos de INRED. Sí, justamente, parte de nuestro trabajo como defensores de derechos humanos y veedores de las protestas sociales es identificarnos, ¿no? Que sepan claramente quiénes somos. Nosotros no participamos de las protestas, pero sí garantizamos que se desarrollen de manera pacífica, que existan cumplimiento de los derechos, que no exista represión policial, justamente informar estas condiciones, ¿no? Para eso nosotros usamos los cascos que son visiblemente identificables y aún así fueron detenidos nuestros compañeros, aún así fueron golpeados, aun cuando nosotros nos identificábamos como personal de derechos humanos, cuando no existe una sola evidencia de que nosotros hayamos estado participando violentamente de las protestas. En el momento de la detención de mis compañeros, ellos están grabando y es lo que se ve en todos los videos, así que es claro y desmedido el accionar policial que hubo en ese sentido. También hay que aceptar que dentro de las protestas del 21 existió un foco de violencia que, como lo manifestaron los organizadores de la marcha, tampoco pertenecían a personal o miembros afines a los organizadores. Sin embargo, el actuar de la policía fue desmedido, ¿no? El detener a personas que no participaron, digamos, violentamente de la marcha, o el detener a personas al azar, tampoco es una práctica que esté adecuada a ningún tratado ni internacional ni nacional, a ninguna ley. También entendemos en muchos casos que frente a un foco de violencia hay una respuesta, sin embargo, esta tiene que ser proporcional. En el momento de la detención, justamente los adolescentes fueron arrastrados por cuadras enteras, aun cuando se les dijo que eran menores de edad, aun cuando no puedes detener a personas de esa manera en que lo hicieron. Eso es lo que hay que cambiar y lo que hay que denunciar. La forma en que reprimen a la ciudadanía es totalmente desmedida. No existe una línea clara de acción por parte de la Policía Nacional que no sea el contener violentamente la protesta, aun cuando en el momento de las detenciones ya la protesta se estaba dispersando, o sea, los manifestantes se estaban dispersando. Entonces, eso hay que cambiar, hay que empezar a entender que todos gozamos de derechos humanos, que todos tenemos garantías que deben ser respetadas estatalmente. Y también nos preocupa claramente el discurso, ¿no? Desde los ministerios, desde los altos mandos policiales, es justamente el reprimir, es justamente el no se manifiesten, porque lo que van a tener es una respuesta violenta por parte de las autoridades. Y también en este caso, consultarle cómo ven ustedes esta actitud o por qué creen se da esta actitud del gobierno nacional de movilizar a la fuerza pública por los llamados a movilizaciones. Vimos anuncios ahora inclusive en la jornada del 25 de noviembre, que es una jornada que se acostumbra a hacer no solamente aquí en Ecuador, sino también en otras partes del mundo. Con la jornada pasada del 21 de noviembre, el gobierno reveló rostros de quienes a su criterio encabezaron la movilización y buscan desestabilizar. ¿Qué consideran busca el gobierno nacional con esta narrativa? Bueno, es claro que la posición estatal es securitista, ¿no? Que lo que se busca es invertir en seguridad antes que en educación, antes que en otras necesidades estatales básicas para la ciudadanía. Eh, no existe más bien una voluntad política, digamos, de escuchar a las peticiones desde la ciudadanía. La voluntad política es reprimir, es callar, es hacer como que no existe realmente un foco, un problema, una incomodidad desde la ciudadanía. La ciudadanía está manifestándose a raíz de las múltiples consecuencias, digamos, que estamos viviendo ahorita socialmente desde diferentes sectores, ¿no? El tema de los apagones, la educación, la seguridad, en fin, no existe una respuesta estatal frente a todas estas incomodidades, no existe un plan de acción claro. Ahorita la única respuesta estatal que tenemos frente a toda la situación que vive el Ecuador es represión desde todo foco, digamos, desde toda
desde todo ente. Entonces, eso es lo que tenemos. Internacionalmente también se han pronunciado respecto a que no es la manera, a que no es la forma en que se solucionan los problemas, la crisis que vivimos, sin embargo, es el camino que ha tomado el gobierno y es a lo que nosotros estamos expectantes y estamos veedores de que no se violen más derechos de ninguna forma. También consultarle precisamente lo que usted mencionaba hace un momento, que están analizando si tomar alguna acción legal tras lo que ocurrió con estas detenciones que usted ha señalado, y también de otros espacios ha indicado que existieron irregularidades en esas detenciones. ¿Qué acción podría ser la que ustedes tomen? En este momento todavía estamos evaluando la acción junto con los compañeros que fueron detenidos en las manifestaciones del 21. Nosotros también tenemos que exigir como organización de derechos humanos que se respeten las garantías mínimas de los defensores de derechos en el Ecuador. Es increíble que la violación que se dio a nuestros compañeros que, como mencioné, estaban manifestándose, no estaban manifestándose más bien, sino estábamos haciendo una veeduría del proceso y lo único que estaban haciendo es grabar. Entonces, se vio prácticas como que los policías apuntaban a la gente con armas a la gente que estaba grabando para que dejen de hacerlo, ¿no? Porque eso es un registro de las violaciones de derechos que se están cometiendo, que es otra práctica que queremos denunciar. Nuestros compañeros dentro de su detención también se les arrebató sus pertenencias personales, sus celulares fueron revisados, eso es una violación al derecho a la intimidad, también fueron golpeados. Entonces, esas son prácticas que van a seguir, que se han presentado siempre y que en este momento se están ahondando, están creciendo y que van a seguir presentándose en caso de que existan protestas. Esto es algo que no puede suceder porque, como ya lo mencionamos, es un derecho constitucional. Las acciones que tomaremos o no serán oportunamente comunicadas y todavía están siendo evaluadas. Y ya en la parte final, para ir culminando esta entrevista, quizás algunas personas que están conectados en este momento están conociendo ahora el trabajo que ustedes vienen realizando, que lo vienen realizando desde ya varios años, y tal vez hay otras personas que no conocen el trabajo que viene realizando INRED. Así que, por favor, ya en la parte final, que nos cuente este trabajo que se realiza desde INRED y también esa veeduría, ese proceso de vigilancia que ustedes van a estar realizando frente a las movilizaciones que, según algunos expertos y organizaciones, van a continuarse desarrollando en el país. Sí, más bien, como Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, llevamos más de 31 años trabajando en la promoción y defensa de los derechos desde diferentes líneas de acción. En este momento nosotros, nuestras líneas se centran en defensoras y defensores de derechos humanos, pueblos y territorio y graves violaciones de derechos humanos. Dentro de nuestras funciones, justamente está la denuncia de violación de derechos humanos en el Ecuador, desde el litigio estratégico, ¿no? Nosotros tomamos casos que permitan visibilizar problemáticas y sienten precedentes para casos análogos futuros. Dentro de nuestras funciones también está dar asesoría desde diferentes frentes y el proceso de veedurías, ¿no? a las protestas sociales y a garantizar que se respeten los derechos de todas y todos y justamente a exigirle al Estado que pueda seguir cumpliendo con su obligación, que es el garantizar los derechos de todos. Perfecto, le agradecemos a Dayuma Mores, integrante de INRED. Como lo ha mencionado, son más de 30 años en donde viene realizando este trabajo para lograr que se garanticen los derechos humanos. Gracias por acompañarnos y hacer este tiempo en Agenda. Gracias a ustedes. Amigos y amigas, culminamos la entrevista del día. La invitación a que sigan en sintonía de Corape. Ya volvemos.